En muchas de mis recopilaciones hemos visto cómo la gente ha logrado captar con sus cámaras sus peores pesadillas, pero sobresale el tema de juguetes poseídos. Y justamente esta noche hablaremos de uno de esos casos. Este tema lleva pocas semanas que se dio a conocer, pero tiene a los internautas con miedo. Si estás listo, comencemos. Esta aterradora historia empieza con nuestro protagonista, Iván Krech. Si revisamos su cuenta de TikTok, notarás que su contenido es lo habitual: bailes, chistes, doblaje, cosas que le gustan, etc. Él se declara un fan de las películas de terror y Chucky, el muñeco diabólico, es de sus favoritos. Su contenido daría un giro total de una forma perturbadora, pero comencemos desde el principio. Esto comenzó la Navidad del 2022, cuando él abrió este paquete. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, soy Chucky y soy tu amigo. Confíame. Él se encontraba totalmente emocionado, sin saber que ese muñeco sería el combustible de hechos aterradores. Un mes después, él nos cuenta cómo ha notado que este Chucky funciona sin tener las baterías puestas. ¿Recuerdan el vídeo donde estoy abriendo mi regalo de Navidad? Ese día hasta lo puse a prueba, le pregunté cómo se llamaba y me Hola, contestó. ¿cómo te llamas? Hola, soy Chucky y soy tu amigo. Confíame. Mi mamá ya me había comentado que cuando yo me iba, ella entraba a mi habitación y encontraba el muñeco boca abajo a un costado de la cama y fueron 3 ocasiones y yo no creía. Sin querer tomé la caja y encontré las baterías y desde que me lo dieron nunca me percaté de eso. Hola, Chucky. Chucky. ¿Te fijaste? Él jamás le colocó las baterías a su muñeco y este está funcionando sin ellas. Me dispuse a ver TV cuando de pronto mi muñeco comenzó a hablar por sí solo, alcancé a grabarlo y volvió a moverse hasta caer.
Él nos cuenta cómo instaló una cámara de seguridad en su habitación y tras revisar las imágenes se dio cuenta que captó esto. Acá, él nos aclara cómo su público piensa que los audios son montados, pero él nos demuestra que en realidad este Chucky en realidad está hablando como el de la película. Toda esa gente, miren, que me han dicho, me han comentado ahí muchas cosas, pues negativas y no negativas, pero bueno, como les dije, pues esto es una red para entretener, hay que saber diferenciar lo que sí, lo que no, pues ya queda a criterio de cada quien, ¿no? Entonces, pues una de las cosas que están pensando de que es que no usa pilas y no habla y que si es original y que no es original. Digo, eso pues al fin de cuentas, pues viene sobrando, ¿no? Si es original o no. La verdad, pues es algo que a mí me gusta, que adquirí con mucho esfuerzo. Y pues bueno, voy a proceder para que chequen de que dicen que no usa pila y que ni siquiera habla. Entonces vamos a checarle. Aquí está la parte donde trae la bocina y todo. Yo, como les dije, comenté en uno de los videos, no recuerdo cuál, donde me decían abre y muestra ahí donde está la pila y que no sé qué. Entonces, como ven, está incrustado esto. No lo quiero abrir porque lo puedo dañar y no quiero eso. Entonces, aquí es donde tú presionas y el muñeco habla. Entonces, dices que se queda atorado. No, pues aquí ven que no. Voy a dejar de presionar y no habla, no dice nada. Vuelvo a presionar. Oye, ¿quieres jugar? Y dice la frase. Entonces, pues no sé. Puede que a lo mejor se haya quedado presionado ese día, pero pues nadie vino ese día a presionar. No había nadie aquí en mi habitación. Entonces, pues no sé. Aquí está. Hola, soy Chucky y soy tu amigo por siempre. Entonces, pues para sacar esa duda, ¿no? Entonces, todo, raza, chao. Los acontecimientos se tornan poco a poco más frecuentes. Me encontraba solo en casa viendo televisión en la sala cuando de pronto el televisor de mi habitación comenzó a encenderse por sí solo y al mismo tiempo la voz de mi muñeco Chucky. Comencé a grabar con mi celular y me dirigí hacia mi habitación, subí grabación también de la cámara oculta y esto fue lo que sucedió. Ya luego que se lo ponga el niño estéreo, ¿verdad? Oye, pues regresamos de una gran gira. ¿La lees tú? ¿O primero yo? ¿O qué onda? ¿Cómo va a estar? ¿De qué hablas? Perdón, de las historias. Aquí sí me dio miedo, le pensé en entrar, sentía que alguien saldría corriendo y fue lo contrario, me cerraron la puerta. Alexa, enciende luz habitación. Hay algunas cosas con ese nombre: televisor habitación y espejo habitación. ¿A cuál te refieres? Espejo habitación. Muy bien.
Me puse a ver TV en mi habitación cuando de la nada la parte del acrílico de la caja se movía de una forma extraña como cuando respiras dentro de una bolsa. Nunca toqué la caja en ningún momento, hasta grabé a los costados para que vieran que no hay nada ni nadie. Y mi muñeco se movió dentro de su caja. Esto fue lo que grabé. Iván sigue actualizando este caso en sus redes sociales, haciendo que esta historia se torne cada vez más misteriosa. Pero ¿será que de verdad él posee un muñeco Chucky embrujado? Recuerda que al final tú decides. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma. Yo soy el Julio López.